Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a estos highlights o resúmenes de este 83 Congreso de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes. El tema que hoy nos va a ocupar es uno de gran relevancia para medicina interna y es hablar de las hipoglucemias en un grupo de perfil de paciente tan propio nuestro como es el paciente con diabetes mellitus anciano. Y hablando de la evidencia real que disponemos a este respecto. Bueno, la presentación se basó en varios puntos, de los cuales algunos de ellos iban hablando un poquito más de énfasis de que el diagnóstico de diabetes mellitus cada vez se desarrolla en estadios más avanzados de la edad y hablaban de que en Estados Unidos 1 de cada 4 americanos de más de 65 años tienen diabetes mellitus. Nosotros tenemos datos propios, como es el diabetes.es, en el cual 1/3 de la población de más de 25 años presenta diabetes mellitus. Así que vamos un poquito a la par. Y se hacía mucho énfasis en que en esta población anciana se empleaba con muchísima frecuencia, con unas tasas muy elevadas, fármacos con riesgo de hipoglucemia como sulfonilureas o insulina. Recordando que en la fisiopatogenia de la hipoglucemia, el paciente de edad avanzada tiene una deficiencia en su respuesta a nivel de que tiene una recuperación más atenuada de la hipoglucemia, de que tiene más atenuada la contrarregulación hormonal, que la sintomatología puede ser diferente, varios aspectos que pueden potenciar y favorecer la presencia de hipoglucemia en este perfil de pacientes. Entendiendo de que tiene que haber un factor de riesgo para el desarrollo de hipoglucemia, una vez que estamos aquí, hay un binomio de gran importancia en este campo, como es en la fragilidad, dado que la fragilidad favorece la presencia de hipoglucemia y la hipoglucemia desarrolla y favorece ese desarrollo o la presencia de la fragilidad, algo que va a condicionar tanto el pronóstico de nuestros pacientes de edad avanzada. Y hablando de la evidencia en vida real, pues se hablaba de que tenemos diferentes fuentes para ellas, que los ensayos clínicos es un tipo de evidencia que tiene diferentes limitaciones, pero que podemos complementarlo, añadir más piezas al puzzle, como son registros de salud, como son reportes del propio paciente o la información que hoy en día nos pueden dar los glucómetros, sobre todo la monitorización continua de glucemia. Está claro que los ensayos clínicos autorizados dan una información muy fidedigna, mayor nivel de evidencia científica, está en la parte cúspide de la pirámide de evidencia científica. Por ejemplo, si nosotros analizamos el impacto a nivel del incremento de riesgo de hipoglucemias en la población que hacemos tratamiento intensivo versus estándar de control glucémico, vemos como ese gap de diferencia entre tratamiento estándar e intensivo se va haciendo cada vez más grande cuando vamos avanzando en los grupos etarios. Ese paciente con diabetes mellitus anciano tiene mayor riesgo de desarrollar hipoglucemia si intensificamos el tratamiento. Pero los ensayos clínicos autorizados tienen varias limitaciones, dado que muchas veces excluyen a los pacientes que tienen antecedentes de hipoglucemia severa, excluyen a aquellos pacientes con alteración de nivel de conciencia en el contexto de hipoglucemia o excluyen a población realmente anciana y las edades promedio no suelen reflejar realmente lo que nosotros entendemos como población anciana. Así que por ello tenemos que complementar un poco nuestro mapa de evidencia en vida real con diferentes tipos de obtención de datos que nos pueden ir complementando lo que nos pueden aportar los ensayos clínicos aleatorizados. De esta manera, por ejemplo, aquí vemos la incidencia estimada de hipoglucemias en estudios en vida real, que vemos que es mucho mayor a la que vamos a encontrar en los ensayos clínicos aleatorizados, tanto en diabéticos tipo 1 como en población con diabetes mellitus tipo 2. Y la conclusión de esta primera parte de la charla fue de que es importante que integremos todas estas diferentes fuentes de evidencia y de datos para que podamos realmente tener un mapa lo más realista posible de una entidad tan importante como es la hipoglucemia en el paciente con diabetes mellitus de edad avanzada. Y se abordó una segunda parte de la charla en la cual se habló de las aproximaciones tanto terapéuticas como tecnológicas para prevenir estos episodios de hipoglucemia en los pacientes ancianos con diabetes mellitus. Se habló de unos puntos claves en los cuales hay un gap de beneficio tanto en el abordaje terapéutico como en el tecnológico. Del terapéutico todavía hay mucha utilización de sulfonilureas insulina en la población anciana. La oportunidad en este campo es que podemos intentar optimizarlo mediante optimizaciones terapéuticas y el tecnológico, la monitorización continua nos puede aportar mucho en los pacientes, sin embargo, está muy infrautilizada y la oportunidad es que podemos intentar implementarla en esta población específica como es la población anciana. Fue desarrollando la ponente diferentes aspectos, la aproximación terapéutica, ya los propios estándares
de la ADA van hablando de que el paciente anciano advierte mucho del riesgo de hipoglucemia y van haciendo una serie de advertencias sobre cuidado con los fármacos que tienen el riesgo de desarrollarla y que hay que tener mucho cuidado con el sobretratamiento en esta población. Bueno, pues a pesar de ello, fijaros que los datos en vida real es de que lo que se incrementa el riesgo de hipoglucemia en el paciente con diabetes mellitus anciano puede ser hasta 28 veces mayor en pautas de insulina basal más bolos de insulina en comparación con otras estrategias terapéuticas. Y a pesar de ello, pues tanto sulfos como insulina se utilizan de forma muy extensa en población anciana, a pesar de tener glicadas de muy buen control, como son por debajo del 7%. Registros americanos, algo más del 50%, registros británicos, cercano al 50% de pacientes que tenemos glicadas por debajo del 7% y estamos empleando sulfonilureas y o insulina. Fijaos que hasta en un 1/4% de los pacientes con glicadas por debajo de 6,5, pacientes con diabetes mellitus ancianos, estamos empleando sulfonilureas o insulina. Y es que además el factores que pueden favorecer el sobretratamiento, cuando los analizamos, fijaros, pues nos aparecen cosas como edad avanzada, nos aparecen cosas como estados de salud deteriorados o edad avanzada. Es decir, parece que la edad avanzada es un factor favorecedor para realizar un sobretratamiento del paciente con diabetes mellitus. Y es que además perdemos habitualmente oportunidades muy buenas para intentar minimizar estos defectos que ya estamos constatando. Por ejemplo, en muy poquitos casos se realizó de prescripción de tratamiento farmacológico en pacientes hospitalizados cuando había ese sobretratamiento. E inclusive en registros americanos es que apenas en un 50% del paciente que ingresaba por hipoglucemia realmente se reajustaba a la baja la medicación. Hay muchas oportunidades perdidas. Y precisamente hablando de oportunidades, habla de que utilizando pues, guías prácticas pragmáticas que hagan énfasis en regímenes terapéuticos sencillos, utilizar recursos e información que nos favorezca la toma de decisiones, intentando centrarse en evitar la hipoglucemia, utilizar la evidencia en vida real de los nuevos fármacos hipoglucemiantes en la población anciana, el desarrollo de herramientas clínicas de toma de decisiones o educar de forma adecuada sobre la hipoglucemia y su manejo y su terapéutica pueden ser estrategias para intentar minimizar este gap terapéutico que hay ahora mismo perjudicial para el paciente anciano con diabetes mellitus. Y abordar esa segunda parte que era la tecnología. Ese gap, la MCG, la monitorización continua de glucemia puede ser muy beneficiosa, pero si se infrautiliza, pues tenemos un gap de oportunidades para intentar mejorarlo. También los estándares de la ADA también ya habla sobre la idoneidad de utilizar la monitorización continua de glucemia en el paciente anciano, tanto en el diabético tipo 1, en todos los casos, y en los diabéticos tipo 2 cuando están recibiendo regímenes terapéuticos con insulina. Los efectos beneficiosos y demostrados en diferentes estudios en la población con diabetes mellitus anciana ha demostrado un amplio beneficio en diferentes ensayos clínicos. Ya hemos mencionado el sesgo, limitación que pueden tener los ensayos clínicos. Así que también evidencia en vida real ha demostrado que tanto en diabéticos tipo 1 como en tipo 2 se reducen de forma muy importante la presencia de hipoglucemias, pues que también en ambos consigue reducir el riesgo de hospitalización por cualquier causa. Así que realmente es una técnica tecnológica que puede suponer un beneficio para nuestros pacientes. El problema es la inmensa infrautilización. Apenas una cuarta parte de los diabéticos, de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 ancianos, lo utilizan. Apenas un 3,4% del paciente con diabetes mellitus tipo 2 anciano emplea monitorización continua de glucemia. Hay amplio margen de mejoría. Y también tenemos esos campos de oportunidad en este aspecto, como utilizar o aplicar la evidencia en vida real, solución continua en los pacientes ancianos a largo plazo, desarrollar herramientas de toma de decisiones basados en la acción continua de glucemia, hacer una adecuación específica basada en este grupo etario que tiene sus limitaciones tecnológicas para poder aprovecharlo de forma máxima, hacer adecuadas integraciones de datos para que puedan ser manejados tanto por especialista como por atención primaria e integración de todos los elementos o participantes del sistema sanitario para intentar optimizar el tratamiento con una monitorización continua de glucemia. Y esta charla finalizó con una parte que no es propiamente evidencia en vida real, por eso solamente voy a hacer una mención, y era que no solamente hay factores individuales que pueden condicionar el desarrollo de hipoglucemia, sino que también hay factores asociados al sistema sanitario, por así decirlo, ¿no? Una práctica asistencial organizada como es un sistema sanitario, pues el español o puede ser el americano. Hablando de que hay algunos aspectos dependientes de la forma corporativa de trabajar, alto volumen de pacientes, bajos equipos asistenciales, inadecuados formas de soporte, la calidad de la forma asistencial en el sentido de buscar con mucha frecuencia objetivos de hemoglobina ligada por debajo del objetivo que realmente debía estar marcado.
o no hacer un adecuado balance de beneficio-riesgo de los fármacos. Y otro, en este caso a nivel americano, es muy entendible el diferente coste muy significativo de las opciones terapéuticas entre sulfonilureas o insulinas antiguas con respecto a las nuevas opciones terapéuticas. Y esta era un poco la finalización de esta parte, un tema que da mucho para hablar y sería bastante profuso toda la evidencia que se mostró, pero claramente viendo que hay amplio margen de mejora para intentar minimizar el riesgo de hipoglucemias a una población tan específica como la población anciana con diabetes mellitus, en nuestro caso para internistas sobre todo tipo 2. Espero que os haya sido de utilidad este highlight sobre este tema tan específico y mañana volveremos con otro campo más de seguro de amplio interés para todos vosotros. Un saludo, hasta luego.